Hola a todos, a todas, bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a ver el tema que corresponde a alimentación enteral y parenteral de un recién nacido de pretérmino y cuáles son aquellas conductas y acciones que vamos a tener como matrones o matronas respecto a este tema. Para comenzar, es importante mencionar cuáles son las recomendaciones específicas que existen del manejo de los recién nacidos prematuros, sobre todo obviamente aquellos que tienen menos de 2.000 gramos o entre 1.000 y 1.500 gramos y aquellos que son extremos o menos de 1.000 gramos. Las recomendaciones específicas se categorizan en tres grandes oportunidades. Primero, el periodo de adaptación, el cual considera la primera semana de vida, que tras el nacimiento los niños pasan con un periodo generalmente que es de ayuno, que debería ser lo más corto posible, ¿cierto? Con un régimen cero enteral. Posteriormente viene un periodo de estabilización, que ocurre entre la primera semana de vida y el aporte enteral exclusivo. O sea, es un periodo bastante largo, ¿cierto? Después de que termina esta primera semana o a fines de la primera semana, hasta que el niño logra recibir un aporte que es completo por boca, ¿cierto? Enteral exclusivo. Y finalmente el proceso o el periodo de crecimiento que corresponde a cuando el niño o la niña tiene un aporte enteral, pero su completo, y el foco va a ser el crecimiento y la maduración del mismo. Desde este punto de vista, las guías nutricionales entregadas por la Sociedad Chilena de Pediatría hace poquitos años determina un manejo muy detallado en esta normativa de qué hacer con los niños que tienen menos de 1.000 gramos, qué hacer con los niños que tienen entre 1.000 y 1.500 gramos y aquellos niños que tienen entre 1.500 y 2.000 gramos, dejando de lado a los más grandes que siguen las normativas nutricionales o las recomendaciones nutricionales adecuadas. En general, aquellos niños que tienen menos de 1.500 gramos, sobre todo los menores de 1.000, se considera lo que se llama una emergencia nutricional, en los cuales se recomienda administración precoz de macronutrientes, específicamente aminoácidos e hidratos de carbono, para evitar que exista una desnutrición por defecto o el catabolismo orgánico que existe de uso de macronutrientes propios que trae el niño, ¿cierto? Que más encima tiene una, unas reservas muy escasas de estos macronutrientes en el organismo, lo que hace que efectivamente se vea en desmedro de su desarrollo progresivo. Por esta razón existe en este periodo una pérdida de peso, un alto catabolismo y pérdidas de masa magra, específicamente en la primera semana. Lo importante es no retrasar más de 2 horas la administración de aminoácidos y con un máximo de periodo de ventana de hasta 6 horas. Por eso la administración precoz, muy precoz, tiene que ser de aminoácidos por vía parenteral habitualmente, si es que es posible, y de hidratos de carbono, dejando igual precozmente la administración de lípidos, pero un poquito más tardío que estos dos. La alimentación enteral debería ser lo más precozmente posible y no retrasarse más allá de los 2 primeros días de vida, porque obviamente se produce un daño o un efecto deleterio a nivel gastrointestinal cuando se permanece por mucho tiempo sin un proceso de deglución o de alimentación por vía enteral. Ahora, obviamente, y como bien sabemos, es importante considerar cuál va a ser el método de administración de esta alimentación enteral, ya que los niños mucho más pequeños no tienen un reflejo de succión, deglución, respiración presente o coordinada, por lo tanto hay que usar métodos que permitan la administración enteral, pero considerando esta especificación. La primera alternativa siempre va a ser la leche de la propia madre. La segunda alternativa siempre va a ser la leche humana que puede ser donada a través de los bancos de sangre, por ejemplo. Bajo ninguna experiencia se ha visto un beneficio importante cuando se diluyen fórmulas maternizadas o alimenticias, ya que no generan ningún efecto positivo en este caso. Por lo tanto, la última alternativa debería ser la administración de fórmulas maternizadas. En el proceso de estabilización de estos recién nacidos es importante que el foco ahora va a ser no solamente la administración, el cómo está tolerando, sino que la recuperación del peso. Uno de los parámetros principales que se sigue midiendo en estos niños es el incremento de peso diario, ¿cierto? Que sea paulatino, que sea progresivo y que sea continuo. Y en esta oportunidad va a ser importante medirlo y ese va a ser el foco de este periodo. Es importante considerar que la alimentación puede ser solamente parenteral, puede ser solamente enteral o puede ser mixta, como vamos a ver más adelante, una mezcla entre ambos mecanismos de alimentación.
El incremento recomendado para este periodo es entre 15 y 20 ml por kilo por día, cuando la alimentación es enteral, idealmente incrementándose de manera paulatina. Se debe iniciar con 50 ml kilo día, sin embargo vamos a ver más adelante que la recomendación en algunos casos es mantener una alimentación reducida, muy fraccionada y con volúmenes pequeños, lo que es muy beneficioso para el estímulo del tracto gastrointestinal. Y ojo, considerar que puede haber intolerancia alimenticia, que es cuando existe algún tipo de problema o incapacidad para digerir alimentos. Y finalmente, la etapa de crecimiento se enfoca en que existe una alimentación enteral completa y una recuperación del peso que mantenga un patrón de crecimiento acorde a lo esperado según la edad gestacional de ese niño o de esa niña, y evitar obviamente la desnutrición extrauterina que se pudiera presentar por déficit de los requerimientos nutricionales administrados. Ahora, ¿qué es la intolerancia alimenticia? La intolerancia es definida como la incapacidad para digerir alimentos por vía enteral de estos recién nacidos prematuros. Es muy frecuente encontrarla en estos tipos de niños, quienes empiezan a presentar una serie de signos que a veces no son muy claros y que tienen relación con que efectivamente el alimento está causando algún tipo de daño, habitualmente a nivel local del tracto gastrointestinal o ya más a nivel sistémico. Es importante mencionar que la literatura no hay una definición consensuada de lo que es la intolerancia alimenticia. Es bastante difícil a veces encontrar qué es lo que consideramos la intolerancia alimenticia o cómo la podemos diagnosticar. Sin embargo, esta es la definición que más se está utilizando en general, que es una incapacidad de digerir alimentos en general. Es importante diferenciarla de procesos patológicos, como por ejemplo aquellos que llevan a una enterocolitis necrotizante. En este caso es una alteración que es mucho menor en complejidad, pero que es importante valorar porque puede llevar a otra complicación como la aparición de esta patología. ¿Qué signos son los que más están asociados a las intolerancias alimenticias? Y si se fijan, algunos están repetidos con los que se asocian a diagnóstico también de enterocolitis necrotizante. Está la distensión abdominal, que aparece habitualmente en la mayoría de los casos. La presencia de residuos gástricos, aunque vamos a ver más adelante que es bastante cuestionado el hecho de que existan o no residuos. Hay autores que dicen que no están asociados con intolerancia o con patología y otros que dicen que efectivamente están asociados. La presencia de reflujo gastroesofágico puede estar en este caso asociada, la presencia de vómitos, ciertos contenidos que vienen con contenido de contenido gástrico que efectivamente viene desde el estómago, a diferencia del reflujo, que son contenidos que no necesariamente tienen contenidos gástricos. La ausencia de eliminación de heces, ¿cierto? El patrón eliminatorio de deposiciones se ve alterado en estos casos, no sigue la misma frecuencia, no sigue las mismas características fisiológicas que podría tener un prematuro. Puede existir sangre, ojo, microscópica en las heces que podría estar asociada a esta intolerancia producto de procesos inflamatorios gastrointestinales. Bajo incremento del peso, claramente si el niño no está tolerando una alimentación adecuada, los volúmenes administrados pueden ser mejores, los requerimientos energéticos administrados van a ser poco valorados, ¿cierto? Poco utilizados, por lo tanto el peso se estanca o se disminuye, u otras condiciones que pueden estar asociadas a esto. ¿Qué es lo más importante aquí? Diferenciar que los niños prematuros es muy frecuente que presenten entonces intolerancia alimenticia y que hay que diferenciarlos de procesos patológicos, como es la aparición de enterocolitis necrotizante. ¿Qué hacemos cuando hay una sospecha o cuando hay una intolerancia alimenticia? Que en este caso generalmente el diagnóstico se realiza casi por descarte, ¿cierto? Si no hay otra complicación que está asociada, se dice que puede haber una intolerancia alimenticia. Evitar prolongar el ayuno enteral. Lo primero que se hace habitualmente en las clínicas es que cuando existe una intolerancia alimenticia se deja al niño en régimen cero, enteral. No es lo más adecuado, no es lo que recomienda la literatura porque los casos de intolerancia pueden ser tratados a través de la reducción del aporte enteral, favoreciendo el incremento del aporte parenteral, pero no dejando en régimen cero a este niño. ¿Ya? Pero sí es la única opción que se puede ver al principio porque los signos son muy importantes. Hay una gran distensión abdominal, hay, por ejemplo, un importante volumen de residuos gástricos o de reflujo o de vómito. Puede indicar el médico en algunos casos régimen cero, pero debería ser por el menor tiempo posible. Hay que utilizar la succión no nutritiva. Vamos a ver al final de esto el uso del chupete, el uso de guantes, ¿cierto? Para favorecer la succión no nutritiva. Y en el caso de que no esté con tubo orotroquial,
porque esto favorece obviamente un tránsito gastrointestinal incrementado, ¿cierto? Un peristaltismo adecuado, por lo tanto favorece el avance finalmente de los alimentos. Uso de alimentación enteral continua, también se puede considerar lo que se llama la gastroclisis, que vamos a ver más adelante, que es administrar volúmenes alimenticios durante las 24 horas del día con pausa muy pequeña, ya a través de una bomba de infusión continua. Uso de leche materna o fórmula con hidrolizado proteico. Es importante que siempre la primera recomendación va a ser el uso de las leches maternas. Y hay ciertas fórmulas que van a ser mejor toleradas. En este caso, la que se menciona es la que más se debería utilizar. Uso de enemas, que ojo, cuando sobre todo hay alteraciones del patrón de la eliminación, se puede considerar, pero no de manera rutinaria. No toda intolerancia alimenticia requiere de la utilización de enemas digestivos. Solamente deberían ser utilizados si hay distensión importante y dificultad en la eliminación. ¿Cómo se hace? Habitualmente es con solución fisiológica. Se puede administrar una glicerina según la norma local, y se administran hasta 10 ml por kilo por cada oportunidad que se hace el enema, esperando obviamente el vaciamiento digestivo. Otro punto importante a considerar la alimentación de los prematuros es la alimentación enteral mínima o trófica, que también es llamado estímulo enteral en los hospitales acá en Chile, y corresponde a la administración de leche humana, ¿cierto? Que puede ser leche materna o de un banco de leche o fórmula en cantidades que no tienen consecuencias nutricionales. O sea, el objetivo de esta alimentación fraccionada con volúmenes muy pequeños es solamente estimular este reflejo trófico, ¿cierto? O la generación del peristaltismo de este recién nacido, para que empiece a tener contacto con la alimentación enteral y empezar a probar, ¿cierto? Y que funcione esta alimentación. Se inicia entre 5 y 10 ml por kilo por día, por lo tanto son volúmenes muy pequeños, muy fraccionados, que se van administrando muy lentamente. Los recién nacidos de menos de 30 semanas inician con 1 a 2 ml cada 3 a 6 horas aproximadamente entre el primer y el segundo día de vida, manteniendo periodos de ayuno por poco tiempo al inicio. Cuando se toleran estos volúmenes se incrementan alrededor de 20 ml por kilo por día. Por lo tanto, el beneficio de esto tiene que ver con múltiples aspectos y por eso se comienza siempre con una alimentación enteral mínima. Ahora, ¿cuáles son los métodos de alimentación que se recomiendan para los recién nacidos prematuros? Uno es la alimentación por pecho materno. Ahora, ¿por qué? Porque la leche materna siempre va a ser el principal método, la principal fluido a administrar a estos recién nacidos por vía enteral. Sin embargo, sabemos que el pecho materno está contraindicado en aquellos niños que no tienen reflejo de succión, deglución, respiración presente, fuerte o coordinado. Por lo tanto, no va a ser una primera alternativa en estos niños, sobre todo en los menores de 32 semanas. Lo mismo ocurre porque el segundo método de alimentación va a ser el chupete o el biberón. Sin embargo, niños de menos de 32, bajo estas mismas condiciones, no pueden ser alimentados por chupete. ¿Y aquí qué cae? Cae la alimentación por enteral por bolo o intermitente o gabaje. ¿Cómo funciona esto? Como ustedes observan en la imagen inferior, hay una sonda nasogástrica, que puede ser naso u orogástrica, colocada en este caso que está caída libre, ¿cierto? Porque tiene otro objetivo. Si yo la utilizo para alimentar, lo que se hace es conectar en esta zona una camisa de la jeringa y el líquido de la mamadera se va administrando a volumen de la jeringa para que pase lentamente hasta el estómago, como un acceso directo. Y se llama por bolo porque se administra cada 2, 3 o 4 horas según la indicación del médico. Entonces se administra, descansa 2, 3 horas y se vuelve a administrar nuevamente. Eso es lo mismo que bolo, intermitente o gabaje. La nutrición enteral continua o gastroclisis continua o gastroclisis simplemente es una administración en la cual tengo la misma sonda instalada, ¿cierto? Pero yo conecto una bajada especial de una bomba a esta zona y conecto una bomba de infusión continua y la programo para administrar leche. Fórmula láctea, leche materna, leche maternizada, leche humana, lo que tenga, ¿ya? Se conecta esta bomba a través de una jeringa grande, a través de una jeringa de 20, a través de el mismo matraz de leche, a veces se conecta directamente a esta bajada, dependiendo del equipo que tengan disponible, y se programa para pasar de manera continua. ¿Cuánto es continuo? El médico lo va a decidir. El médico va a decir, quiero que esta alimentación, por ejemplo, pase 2:1. ¿Qué quiere decir esto? La alimentación pasa en 2 horas y descansa 1 hora. Y después de esa hora de descanso, otra vez se pasa 2 horas de alimentación, 1 hora de descanso. 2 horas de alimentación, 1 de descanso.
Hay niños que, por ejemplo, tienen 3:1, o sea, se pasa 3 horas de alimentación continua, descansa una. 3 alimentación continua, descansa una. Y así continuamente, ¿sí? Esas fracciones pueden ir dependiendo de la tolerancia del niño. Y el médico es quien va a decidir cómo va a ir haciendo ese juego de la tolerancia. Te puede decir 2:2. 2 horas de alimentación continua, 2 horas de descanso, ¿sí? O una de alimentación continua, 2 de descanso. Toda esa determinación la va a hacer el médico. Y esto es lo que se llama gastroclisis. Finalmente está lo que se llama la nutrición parenteral, que la nutrición parenteral corresponde a la administración de nutrientes por el torrente sanguíneo, habitualmente o idealmente por el torrente venoso, como observamos en la imagen superior. Fíjense que es un acceso vascular al cual llega una bajada con un suero especial que corresponde a la nutrición parenteral, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa con la sonda orogástrica? La sonda orogástrica es un tema que está siendo bastante en boga en el último tiempo porque se ha visto que su uso, que es muy beneficioso para ciertos aspectos como aspirar residuos, favorecer la ventilación del neonato a través de la descompresión estomacal, se sigue utilizando y eso siguen siendo objetivos claros. Ahora, la alimentación se ve en tela de juicio porque específicamente la medición de los residuos, que es un tema que es bastante complejo en este aspecto. ¿Por qué? Primero, se recomienda que la sonda orogástrica, si se coloca en niños que no tienen un reflejo succión, deglución, respiración presente, coordinado o fuerte, tiene que ser establecido por protocolos de manejo locales y que incorporen la determinación de qué se va a hacer con los residuos. ¿Ya? No debería estar a libre disposición de lo que diga el médico, de lo que diga la matrona, de qué se va a hacer con esos residuos. Tiene que estar claro. Actualmente se cuestiona la utilidad de su medición rutinaria. O sea, esto quiere decir que antiguamente o localmente todavía se hace, en cada atención, cada 3, cada 4 horas, cada 2 horas, cada 1 hora en los niños en UCI, se aspira a la sonda para saber si hay residuos. Y esos residuos, ¿qué pasa? Que a veces se botan a la basura, al sistema de drenaje, o se devuelven al niño, ¿ya? ¿Qué ocurre con esto? Hay muchos estudios que dicen que es bueno eliminar los residuos porque efectivamente favorece una buena ventilación del neonato. Sin embargo, otros estudios más actuales recomiendan que esos residuos gástricos, no estamos hablando de alimentación, solamente residuos, mucosidades, se devuelvan porque tienen un alto contenido de enzimas digestivas y nutrientes, en algunos casos que el niño obviamente ocupó energía para producirlos. Por lo tanto, al sacarlos y eliminarlos genera una pérdida de peso importante, una malnutrición, etcétera, que podría haber afectado su crecimiento. ¿Qué otra cosa se recomienda? El residuo bilioso. Cuando hay residuos biliosos, lo importante es constatar la ubicación de la sonda por radiografía por cinta reactiva o por simple medición. O sea, un residuo bilioso no necesariamente va a ser un indicador de una patología. No es necesariamente que estemos hablando de una enterocolitis necrotizante, sino que puede indicar que la sonda está mal puesta. Entonces, lo primero que hay que hacer es descartar que esté bien o mal puesta. Y si está bien puesta, puede ser un indicador patológico tras una segunda medición. Al medir con una tira reactiva, si es alcalino, puede que la sonda se haya desplazado al duodeno. Ese es un indicador en este caso. Y finalmente los residuos están relacionados en general con la motilidad inmadura del tubo digestivo, por este motivo no deberían interferir con la alimentación, ¿ya? Por lo tanto la indicación es mantenerlos, no es necesario retirarlos. Los residuos gástricos en general están relacionados con la motilidad inmadura del tubo digestivo y también van disminuyendo por la edad, que eso es importante. O sea, mientras más pequeño el niño, más residuos voy a encontrar. Por lo tanto, no es anormal encontrarlos. Por este motivo no deberían interferir por la alimentación que yo lo que les acabo de mencionar. Ahora, como es difícil saber qué tenemos que hacer con los residuos, nosotros les vamos a dar una recomendación que corresponde a la referencia que se encuentra en la parte inferior. No es la única referencia existente, pero es algo que les puede dejar más claro qué hacer en caso de que ustedes tengan este tipo de residuos. Ahora, ¿qué es importante? No puede aseverarse que el valor absoluto, que sea mayor o menor a los volúmenes que yo les voy a presentar ahora, ni el porcentaje de toma, sean indicadores confiables de una enterocolitis necrotizante. Estos valores siguen siendo algo que puede ser cuestionado en la clínica. Por lo tanto, cada vez que ustedes hagan una valoración de los residuos, tiene que asociarse a una valoración semiológica abdominal del recién nacido para decidir qué vamos a hacer con la alimentación. Si se suspende, si se continúa, si se avisa médico o no. Asimismo, no hay evidencia que el color o la naturaleza del residuo sea indicador de enterocolitis necrotizante. Esto puede variar según autor. Hay autores que dicen que efectivamente está asociado, otros dicen que no. Por lo tanto, es difícil dar un criterio
como unificado. Ahora, si ustedes van a alimentar por sonda, por gastroclisis, y yo aspiro, lo primero que tengo que hacer es evaluar, ¿cierto?, el tipo de residuo. Entonces voy a decir qué características tiene. Según esto van a decidir qué hacer. ¿Cuál es la recomendación? Si ustedes encuentran que hay menos de 2 ml por kilo o menos de un 50% del volumen que ustedes iban a administrar, por ejemplo, si mi volumen a administrar en un caso hipotético son 10 ml y yo saqué de residuos 4 ml, es menos del 50% del volumen que yo iba a administrar y ahí caería en esta categoría. Si los líquidos son claros, que esto, mucosidades, por ejemplo, agua que puedo encontrar en algunos casos. Si sale aire, también. Si el residuo es lechoso, es leche digerida, que es normal a veces encontrar en estos niños. Si el residuo es levemente verde, si el residuo tiene una escasa cantidad de sangre, lo que hay que hacer en este caso primero es verificar la posición de la sonda. Sobre todo cuando el residuo es bilioso, como habíamos visto anteriormente, porque puede que esté mal posicionada. Segundo, continuar con la alimentación. No hay que suspenderla, ¿sí? Pero sí lo que hay que hacer es espaciar las tomas. Aquí no depende de nosotros. Solamente lo que podemos hacer es informarle al médico de la situación ocurrida y de todas maneras, si no está disponible el médico, pueden alimentar a este niño, pero tras esto informar al médico de lo ocurrido. Y siempre realizar entonces el examen físico para verificar que no hayan signos de alteración del abdomen, porque si ustedes encuentran estas características de los residuos, pero está asociada a una distensión abdominal importante, van a suspender esa alimentación, van a informar al médico y efectivamente esto puede estar asociado a otra complicación, no solamente una intolerancia alimenticia. Segunda opción, si ustedes tienen un volumen mayor a 2 ml por kilo o un volumen mayor al 50%, en el ejemplo que yo les había dicho que teníamos 10 ml para administrar a este niño y ustedes encuentran 6 ml de residuo, lo que hay que hacer es informar al médico, como dice acá arriba. En la segunda y en la tercera opción se informa inmediatamente al médico. Y el médico tiene que decir qué hacer, si suspende la alimentación o la mantiene. ¿Cuál es la recomendación de este autor? Disminuir en un 20% el volumen y espaciar las tomas. No dice suspéndalo, ¿sí? Que es lo que habitualmente se sigue haciendo en muchos lados. Dice disminuye el volumen y espacíelo. Y si persiste, indicar el ayuno. O sea, en la siguiente toma, si vuelve a pasar esto, hay un aumento de los volúmenes, ¿cierto? Lo que hay que hacer es no administrarlo y verificar. Y el médico lo que va a hacer ahí es empezar a verificar. Hay un problema de intolerancia, hay una patología asociada, el volumen que se está administrando es mucho, etc. Necesito fraccionarlo más. Tercera opción, sale sangre fresca o sangre digerida, que es lo que se llama residuo porracio, la sangre digerida. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Sí o sí, lo más probable es que estemos frente a un proceso patológico, por lo tanto, se indica inmediatamente el régimen cero enteral, se hace un examen físico detallado, con enfoque obviamente en la sospecha de enterocolitis necrotizante y se informa a médico y no se alimenta a este niño. Ahora, niños que no toleran la alimentación enteral bajo ningún tipo o que están en procesos de transiciones. Los niños a veces parten, como dijimos, con régimen cero las primeras horas, se administra nutrición parenteral precozmente, ¿cierto? De aminoácidos, de glucosa o de lípidos o las tres juntas. Y posteriormente el niño tiene que empezar con alimentación enteral, por lo tanto el niño va a empezar a reducir su alimentación o su nutrición parenteral y va a empezar a incrementar la enteral. Y este va a ser el cambio que tiene que ir haciendo a poquito. Hay niños que se mantienen 50% o 50 y 50 o van variando. En este caso, la nutrición parenteral es la administración de nutrientes al organismo por vía, ojo, endovenosa, nunca es arterial. El recién nacido que no tolera la alimentación enteral, puede ser totalmente o parcialmente, va a requerir nutrición parenteral para obviamente tener los requerimientos nutricionales adecuados. Se tiene que mantener hasta que el recién nacido logre tolerar una alimentación enteral en un rango que sea 75% o superior de alimentación enteral, de volumen diario. Y la alimentación enteral en Chile también se denomina mucho como al par o alimentación parenteral, que lo van a escuchar en los campos clínicos. ¿Cuándo se indica la nutrición parenteral? En aquellos niños que tienen muy bajo peso de nacimiento, desde ahí hacia abajo, en los recién nacidos que no reciben alimentación por más de 72 horas, por ejemplo, aquellos niños que son sometidos a cirugía, que es una situación especial, distinta a lo que estamos viendo. En esos casos pueden requerir alimentación parenteral. El recién nacido con trastornos gastrointestinales que afectan la nutrición enteral, niños postoperados que no inician alimentación enteral como les había dicho en 3 días o más, que siguen en ayuno, recién nacidos en condiciones hemodinámicas que están inestables, que lamentablemente no pueden ser alimentadas por vía enteral,
recién nacidos con insuficiencia respiratoria grave o recién nacidos con patologías quirúrgicas. ¿Qué tipo de nutriciones parenterales encontramos? Hay dos tipos, la mezcla 2 y 1 o la mezcla 3 y 1 o 3 en 1. La mezcla 2 y 1 es una mezcla de aminoácidos que se administra por 72 horas, permite un mayor aporte de hidratos de carbono, calcio y fósforo, pero necesita de mayor protección. Y esta desventaja de necesitar la mayor protección, la mayor fotoprotección tiene que ver con que hay un proceso de peroxidación vitamínica, por eso necesita protegerse de la luz. El uso de los lípidos en la misma vía del resto de la mezcla, en conexión en I, que es lo que se recomienda, protege el endotelio capilar. Y este tipo de mezclas también permite mantener un aporte parenteral general cuando es necesario disminuir o suspender los lípidos por hipertrigliceridemia. ¿Qué pasa en estos casos? Entonces lo que se está haciendo finalmente es administrar nutrientes en conjunto. ¿Ya? Ahora, a diferencia de la 3 en 1, en esta última opción, en una misma bolsa se mezclan todos los nutrientes. ¿Ya? Tiene la ventaja de reducir por sí misma la fotooxidación, que habíamos visto previamente, y reducir el daño endotelial en la vía de infusión. Su uso solo se realiza por 24 horas y podría limitar el aporte de calcio y fósforo. O sea, si se fijan, son dos tipos de mezcla distintas en las cuales la 2.1 separa los nutrientes para administrarse por lo que aparece como una conexión en I. Eso quiere decir que por un lado están pasando aminoácidos con glucosa y por el otro lado está pasando el lípido. En cambio la 3 en 1 son todos los nutrientes mezclados en una misma. Y eso se utiliza habitualmente por un tiempo más corto, pero eso puede ir cambiando según normativa local, donde a veces se mantiene esta mezcla en todos los, durante todo el tiempo de hospitalización que requiera la nutrición parenteral. ¿Cuáles son las vías para administrar una nutrición parenteral? La primera opción siempre va a ser el catéter venoso central, la segunda el percutáneo y la tercera el venoso periférico. ¿Ya? Los catéteres en general depende de su duración de donde estén insertos, ¿ya? Y hasta donde lleguen, que también es importante. Para que entendamos bien, si ustedes miran esta imagen de este recién nacido, nosotros tenemos la clasificación de catéteres más simple es catéter venoso periférico, como es la primera imagen. Es un catéter clásico que ustedes ya tienen que conocer porque lo han instalado en sus prácticas de tercer nivel. En este caso es una vía que va a vasos venosos, ¿cierto? Periféricos, de la periferia, de las extremidades inferiores o de las extremidades superiores, a veces cuero cabelludo incluso, o en otras zonas. Pero es un catéter corto de inserción periférica. El catéter percutáneo o pericutáneo, o PIC por su sigla en inglés, es un catéter que generalmente se inserta en un sitio periférico, pero que llega a un sitio central. Es un catéter muy, muy largo, que se inserta a través de una vía periférica, de una vena periférica, pero llega a un sitio central. Y es un catéter que es de mayor diámetro. ¿Okay? Y así se observa en la realidad. Se observa un catéter que está tapado con un apósito transparente y que tiene así como dobles de lo que sobra de catéter, finalmente, que queda afuera. Siempre se va a ver así. El periférico se observa solamente como aquí está el extensor, ¿cierto? Y el catéter que está puesto. El percutáneo se observa con lo que sobra de catéter enrollado y el resto está dentro del vaso. Y el catéter venoso central es un catéter que llega a un vaso grande central y que a la vez es inserto en una zona cercana a ese vaso central. Si se fijan aquí, por ejemplo, es un catéter que puede ser inserto en esta zona y que finalmente salen estas conexiones o estas tubuladuras, que puede ser uniluminal, doble triluminal, etc. O sea, puede tener más de un canal donde puedo administrar diferentes soluciones. ¿Okay? Entonces, esos son los tres tipos. ¿Qué pasa si nosotros, lo ideal siempre es un catéter central, que puede ser cualquiera de estos dos? Recuerden que este es central, pero este es periférico o sea, es central de inserción periférica, ¿ya? Pero estos son centrales ambos. Son los ideales. ¿Por qué son los ideales? Porque su diámetro es mayor, por lo tanto permiten administrar soluciones que tienen mayor osmolaridad o mayor concentración de glucosa. Por lo tanto, reduce los riesgos de infección, de obstrucción, etc. En cambio, una vía periférica es fácil que se tape, dura poco tiempo y aumenta el riesgo de infección. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo niños que no puedo poner catéter central por X razón? Está recién llegado, se salió justamente un catéter central o qué sé yo. Siempre se va a utilizar una vía periférica porque es el acceso más rápido. Si es así el caso, y es su única alternativa, o por ejemplo, hay niños que tienen múltiples medicamentos, múltiples soluciones,
Y la recomendación de administrar la nutrición parenteral es en una vía exclusiva, solo para la nutrición parenteral, para evitar riesgos de infecciones o complicaciones. Por lo tanto, yo voy a preferir una vía que puede ser una periférica, porque en la otra periférica o en la central se está pasando otro medicamento, por ejemplo una droga vasoactiva, que no se puede pasar en conjunto con la alimentación parenteral. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Lo paso por una periférica. No es lo ideal, pero puede ser una alternativa. Entonces, cuando vayan a pasar por un catéter venoso periférico, solamente pueden ser en nutriciones parenterales que tengan una osmolaridad menor a 750 miliosmoles o una solución glucosada que tenga una concentración menor a 12,5%. Si quieren pasar un percutáneo, ya lo voy a considerar en aquellas que tengan entre 900 y 1350 miliosmoles. Obviamente puedo pasar una que tiene menos osmolaridad y que tenga más de 12,5, ahí falta el 0,5% en soluciones glucosadas. Y el catéter venoso central en general soporta concentraciones mayores de 1350 miliosmoles, por lo tanto muy altas concentraciones, y mayor a 12,5% de solución glucosa. Estas son las recomendaciones, por lo tanto, que ustedes pueden considerar. Ojo, vía central también se incluye el acceso venoso umbilical. Este caso es cuando habitualmente se encuentra el catéter en óptima posición. ¿Esto qué quiere decir? El catéter puede ser posicionado infradiafragmáticamente bajo el diafragma o supradiafragmático, ¿ya? ¿De qué depende uno u otro? De la inserción del médico y su indicación. Depende del objetivo que tenga este catéter. Si lo quiero mantener por más días, si lo quiero mantener por menos días. Todo el tema de los catéteres ustedes lo van a ver en un curso del cuarto nivel, que es la enfermería médico-quirúrgica. Pero aquí lo importante es saber que siempre voy a preferir un catéter de mayor amplitud y que sea exclusivo para la alimentación del recién nacido. ¿Cuáles son los riesgos de la nutrición parenteral? 1. La infección. Obviamente está pasando glucosa, aminoácido, lípido, un caldo de cultivo prácticamente por una vía venosa. Por lo tanto, existe riesgo de infección, existe efectos que pueden producirse en el desarrollo neurocognitivo, existe desbalance nutriente, acidosis metabólica o efectos propios de la técnica de los catéteres o de la administración, que tienen que ver con flebitis, trombosis, embolia, migración o desplazamiento del catéter, extravasaciones o necrosis, también producto por extravasaciones. ¿Cuál es nuestra labor como matrones o matronas en este caso para asistir a niños que tengan nutrición parenteral? 1. Siempre tiene que existir una indicación médica para administrar la alimentación parenteral. 2. Existen empresas externas que confeccionan la nutrición parenteral, que ustedes tienen que imaginarse que es una bolsa de un suero, como cualquiera, que habitualmente se ve transparente cuando tiene aminoácidos, hidratos de carbono u oligoelementos. Se ve igual que un suero, transparente. Pero si se le agrega lípidos, se ve igual que leche. Se ve con este color como blanco, un poquito amarillento, y es porque el lípido tiene esa consistencia. Por lo tanto, cuando ustedes lo vean con lípido, siempre es importante fotoprotegerlo, porque el lípido se oxida, por lo tanto lo van a ver protegido. Y en esta imagen, como ustedes lo observan, fíjense que dentro de eso está la alimentación parenteral en un matraz de suero, ¿cierto? Blando, que se cubre con este envase de fotoprotección azul, y fíjense que la bajada es naranja, porque la bajada también está fotoprotegida y llega al sitio de inserción fotoprotegido. Entonces, cuando el médico nos da la orden del ALPAR, lo que nosotros tenemos que hacer es mandar a procesar esa orden al laboratorio que es el proveedor de la alimentación parenteral. Antiguamente, las nutriciones parenterales se hacían en el mismo hospital e incluso matrones y matronas armaban las nutriciones parenterales, pero siempre se hacían bajo campanas de flujo laminar, horizontal, o sea, un área completamente estéril, se vestían completo como astronautas, ¿cierto? Gorro, mascarilla, delantal, guantes estériles y esta campana de flujo laminar. Se armaba ahí esta nutrición. Hay lugares en donde incluso a veces se sigue haciendo en parte, pero lo ideal es mandar a hacerle una empresa externa, donde hay cultivos de esas nutriciones, ¿cierto? Donde se aseguran que efectivamente viene bajo todas las condiciones estándar ideales. Siempre se tiene que mantener la cadena de frío entre 2 y 8 grados Celsius con un cooler, ¿cierto? Que incluya datos del paciente y con datos de la receta preparada. Esto es en la misma nutrición parenteral, no es que el cooler venga con esa información. Entonces uno lo pide y llega desde la empresa un cooler de Plumavit o un plástico que viene con muchas nutriciones parenterales dentro. Y esas nutriciones vienen con nombre y datos de todos los pacientes, muy bien ordenadas, muy bien resguardadas y que no se contaminen entre ellas.
Cuando yo saco una bolsa, entonces esta tiene que estar bien sellada. Esta se debe abrir al momento en que se conecta al paciente evitando la manipulación excesiva. Entonces yo saco esta bolsa y lo que hago en un área estéril, ¿cierto? Es conectar la bajada de suero, que es esta bajada color naranjo. Y tras conectarla con una técnica estéril, la voy a dejar preparar en una bandeja estéril para llevarla a la unidad del paciente. Cuando yo hago eso, siempre tengo que estar verificando constantemente el nombre de la bolsa que corresponda al niño o a la niña y la mezcla. Fíjense que la mezcla corresponde a la indicación que el médico dijo y el nombre. Chiquillos, chiquillas, hay que ser súper majadero en este punto, porque si ustedes se equivocan en colocar una mezcla de un niño para otro, esa mezcla hay que botarla. Y como las mezclas duran 24 horas, significa que ese niño por 24 horas se queda sin alimentación o sin nutrición parenteral. ¿Ok? Ahí la importancia de revisar 1, 2, 3 y 5 veces el nombre de la alimentación parenteral. La duración, como les dije, es de 24 horas. ¿Ya? Por lo tanto, las 24 horas en punto o clock, se suspende la alimentación parenteral. Por lo tanto, es su obligación también cerciorarse de que la solicitud de la alimentación parenteral del día siguiente llegue antes del término de la alimentación parenteral que tienen ese día. Porque el niño no puede quedar sin alimentación parenteral. Entonces, ¿qué nos pasa en la realidad? A veces los médicos demoran en hacer las órdenes. Entonces, hay que apurarlos para que el niño no se quede sin ningún periodo de tiempo sin la alimentación parenteral. Como habíamos dicho, entonces, la técnica es aséptica. Se rotula con fecha del matraz y en la bajada. Siempre hay que mantener esta rotulación. El cambio de los circuitos se debe hacer según norma del servicio cada 24 o 72 horas. Por lo tanto, la bajada del suero se cambia cada 24 o 72 según normativa local. Y deben ser protegidos de la luz, como habíamos visto. Aquí se ve, nuevamente, se ve muy chiquitito, pero lo que se ve aquí es nuevamente la imagen de la bolsa de la nutrición parenteral, ¿cierto? La marca comercial de la que habitualmente trae, ahí viene el nombre del paciente, vienen datos propios y ahí viene toda la información nutricional que tienen. Y aquí está escrito cuándo llegó, a qué hora se recibió, a qué hora empieza a administrarse, por ejemplo, para que yo sepa cuándo tengo que hacer el cambio. La bolsa, cuando viene en el cooler, ustedes la sacan y la tienen que dejar afuera durante 20 a 30 minutos para que adquiera mayor calor, ¿cierto? Mayor temperatura y se adapte a la temperatura ambiental. No desconectar hasta la finalización de la bolsa, excepto en situaciones de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Tras haber preparado la bolsita, se lleva donde el paciente, se conecta con técnica estéril, ojo, importante, en circuitos que habitualmente están manejados también como estériles, donde incluso se desinfecta esa zona. Cuando está conectada, no se tiene que desconectar por nada del mundo, excepto situaciones de emergencia, una reanimación neonatal, por ejemplo. Solamente bajo esa indicación. Tiene que ser una vía exclusiva para nutrición parenteral. ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo puse en un percutáneo, un catéter percutáneo, nada más pasa por ese catéter percutáneo. Ni suero, ni medicamentos, ni antibióticos, ni absolutamente nada. Solo la nutrición parenteral. Ahora, ¿qué les va a pasar? Los prematuros muy extremos pueden estar multifuncionados, pueden requerir 25 medicamentos a la vez. Por lo tanto, va a tener 3, 4 accesos vasculares. Y a veces esos accesos vasculares tienen más de un lumen. Por ahí pueden considerar la administración de la nutrición parenteral con otro medicamento o con otro alimento. Solo bajo esa condición de que no hay más accesos vasculares. ¿Okay? Por eso, cuando veamos medicamentos en neonatología, ustedes van a ver que la nutrición parenteral es compatible con muchos medicamentos, pero con otros no. ¿Ya? Porque tiene que seguir un sistema de flujo paralelo. Yo no puedo poner un medicamento que pase en 1 hora en conjunto con el Alpar. ¿Por qué? Porque si no va a cambiar la velocidad de administración de ambos. ¿Sí? Porque van a haber 2 bombas de infusión continua que están administrando el medicamento o el Alpar en diferentes velocidades y eso altera la administración de los nutrientes. Hay que manipular siempre el circuito con técnica estéril. Siempre, cualquier persona que toque este circuito tiene que hacerlo con técnica estéril. ¿Ya? Utilizar siempre una bomba de infusión de administración de la nutrición parenteral. Esto sí o sí es con bomba de infusión continua. Tiene que haber una monitorización continua a través de un monitor multiparámetro. Hay que llevar un control del balance hidroelectrolítico cuando se administra esta nutrición. Hay que consignar la fecha de instalación, de la curación, del catéter si corresponde y los centímetros de inserción. Cada vez que ustedes van a cambiar un Alpar o a ver dónde está el sitio de función para ver si está extravasado o sigue funcionando bien, uno ve inmediatamente si el catéter se introdujo más, si se salió o si está ok, que es lo que debería hacer siempre. Vigilar cualquier presencia de signos de infección, si no para retiro inmediato o para avisar al menos. Observar la mezcla constantemente en busca de precipitaciones y turbidez. Si yo levanto esta bolsa azul, voy a ver la mezcla. Si la mezcla se ve turbia, se ve media extraña, es mejor informar, suspenderla
informar al médico rápidamente y que él decida si la cambiamos, si la eliminamos o qué hacemos. Y tiene que haber un control de exámenes según indicaciones médicas. El médico va a indicar una serie de valoraciones que hay que hacer de los elementos nutricionales. Cada cierto tiempo, una vez a la semana va a pedir ciertos elementos. Calcio va a pedir cada 2 días, cada 3 días, fósforo y así para hacer cambios en la mezcla de la Alpar. Otro aspecto importante de la nutrición es considerar la succión no nutritiva. Como ya habíamos visto, la succión no nutritiva se utiliza generalmente en los niños de menos de 32 semanas que no tienen un reflejo de succión presente, ¿cierto? O madurado. Se puede utilizar el dedo, el pezón de la madre o chupetes, ¿sí? Y lo que hace es mejorar la disposición para la alimentación oral, reduce la frecuencia de las señales de estrés y acorta el tiempo de la transición a la alimentación oral. Por lo tanto, es un buen elemento que funciona para favorecer una alimentación precoz por vía enteral de los recién nacidos. Por lo tanto, se utiliza. Ojo, hay controversia con el uso del chupete. El chupete siempre se ha dicho que no se recomienda. Pero ¿qué últimos estudios han demostrado que el uso del chupete hasta los 2 años en general no produce malformaciones importantes a nivel bucal, ¿ya? Ni alteraciones de la dentición? Depende del tipo de chupete, depende de la frecuencia de uso, pero en general no lo produce porque después de este tiempo efectivamente ya hay una especie como de acomodación física de esta zona. Por lo tanto, en la neo en general sí podemos utilizar este tipo de chupete. Lo que se hace a veces es usar estos chupetes blandos o el pezón o incluso se deja a veces un guante, un dedo enguantado, ¿ya? Lo que nunca hagan es colocar un guante que lo rellenan con algodón y lo colocan en la boca del niño porque no hay supervisión de ese guante y eso obviamente puede ocluir la vía aérea. Finalmente, últimamente, en los últimos años, últimos 10 años diría yo, ha aparecido varios procesos de alergias inmunológicas, de reacciones inmunológicas que han producido alergias alimenticias en los recién nacidos y de ahí en adelante. La más conocida, una de las más frecuentes que pueden encontrar es la alergia a la proteína de la leche de vaca, que se denomina por sus siglas APLB. Se lo mencionamos porque ustedes lo van a ver en los campos clínicos. Este tipo de alergia es una reacción adversa que surge de una respuesta inmune específica y es reproducible con las siguientes exposiciones a la proteína de la leche de vaca. O sea, niños que se alimentan con fórmulas lácteas que vienen o provienen de origen animal, ¿cierto? Que trae esta proteína, pueden producir este tipo de alergia, ¿ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Es clínico por descarte. O sea, el médico sospecha que existe una alergia porque hay una intolerancia mantenida, que no solamente tiene que ver con la premadurez, sino que por la alimentación del mismo alimento, empieza a producir signos de intolerancia, ¿ya? Sangrados a veces, digestivos, por ejemplo, vómitos constantes, y no se sabe a qué están asociados. Se descartan todas las otras causas, no hay enterocolitis, no hay otros problemas. Y ahí el médico puede hacer el diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Qué se hace en estos? Bueno, los sistemas más frecuentes involucrados en este caso donde aparecen signos son el gastrointestinal en un 50-60%, dermatológico en un 50-60% y alteraciones respiratorias entre un 20 y un 30%. ¿Cuál es la única forma de tratamiento actual? Que la madre elimine de su dieta cualquier proteína que derive de la leche de vaca, ¿ya? Esto quiere decir que la madre, si es que está administrando leche, porque obviamente hay fórmulas lácteas que no tienen proteína en la leche de vaca, por lo tanto ahí se acaba el problema. Pero si la madre está alimentando con pecho materno o este niño está recibiendo leche humana, la proveedora de esta leche tiene que tener una dieta libre de todo rastro de proteína de leche de vaca, incluso trazas de proteína de leche de vaca. Por lo tanto, la dieta es sumamente estricta, es bastante complejo, es difícil llevarla a cabo, pero es posible. Y aparte que es una dieta cara. Entonces es bastante complejo poder llevarlo, ¿ya? Por lo tanto, la alternativa en estos casos, en muchos casos, es administrar fórmulas lácteas, hidrolizadas proteicas y fórmulas aminoácidicas, ¿ya? Que están libres de esta proteína de la leche de vaca. ¿Cuál es la buena noticia de esto? Es que el año 2017 el MinSal entrega las leches de manera gratuita a través del programa de alimentación complementaria para las madres a todos los menores de 2 años, lo que obviamente reduce el costo de mantención del crecimiento de estos niños, que es bastante complejo. Por lo tanto, ustedes van a ver en las neo niños que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Y cuál va a ser su función más importante? Obvio, verificar que la leche que llegue no sea una leche normal, ¿cierto? Que es una leche que sirva para este efecto. Y en segundo lugar, educar a los padres, educar a la madre, educar a los cuidadores de que no pueden administrar leche de otro tipo y que si quiere administrar leche materna tiene que ir reduciendo de manera drástica
el consumo de todo elemento que tenga proteína de la leche de vaca. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que esta clase haya sido explicativa y cualquier duda que ustedes puedan tener, les ruego me escriban a través del foro. Hasta luego.